En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y él le respondió al Señor: no la destruiré. Si encuentro allí 50, 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando, y si hubiera 30. El Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20. El Señor le respondió: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo 10. Contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor,
Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros me conservas la vida, extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitarán con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo. Perdónenle todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y Él lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Queridos hermanos en Cristo Jesús, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús absorto en oración y podemos casi estar junto a los discípulos que están observándolo, son testigos. En muchas ocasiones Jesús en los Evangelios aparece en esa que es su relación con el Padre, orando. A veces durante la noche, otras veces frente a sus discípulos, exultante de alegría, con gratitud, deja su corazón abrirse en alabanza a Dios. Otras veces con algunos pocos testigos en lucha y agonía, como en el huerto. Pero no cabe duda que Jesús, orando, ya está enseñando. Por eso, dice San Lucas, cuando él terminó de orar, uno de sus discípulos, como en nombre de todos, le pregunta y le pide: Señor, enséñanos a orar. Ya esta escena tiene muchas enseñanzas. En primer lugar, que la oración se aprende, que se debe aprender y se necesita quien enseñe. Hay quien sabe ya, es una expresión del alma que se levanta a Dios, la mente. Pero si lo pensamos bien, nadie lo hace si no lo ve hacer, si no tiene ejemplo, si no tiene quien le guíe. Por eso esa pregunta debe ser siempre la de un verdadero discípulo. Y un discípulo es ese, el que aprende, un alumno, un pupilo. Y Jesús no se hace pedir 2 veces.
con mucha simplicidad, inmediatamente les dice, cuando oren, digan Padre. Y les enseñó el Padre Nuestro. Es verdad que San Lucas recoge de esa oración una forma distinta, no es la acostumbrada. La forma que San Mateo presenta con las 7 peticiones ha quedado muy arraigada. Podemos decir, sin equivocarnos, que no hay cristiano en el mundo que no conozca esas palabras de corazón y de memoria, como se dice. Y desde la más tierna infancia son las primeras palabras de las Sagradas Escrituras que todos conocemos. Desde la infancia han sido marcadas, pero no sin un lugar como Jesús. Jesús oraba en un lugar. Qué importante es el lugar para los judíos. Con esa palabra se referían al templo. Ellos nos decían, vamos al templo, vamos al lugar de Dios. Porque el lugar, el espacio y el tiempo están marcados por la oración. Pero es necesario aprender. Quien a veces crea que espontáneamente él va a orar sin dejar lugar a Jesús y su palabra, estará orando a sí mismo, tal vez, como el fariseo en el templo, que hablaba de pie y daba gracias a Dios por todo lo bueno que él era y hacía, mientras el publicano atrás, de rodillas, se animaba solo a pedir perdón. Hay que aprender a orar y podemos descubrir que aprender a orar es una tarea de toda la vida, es parte de nuestra misión. En segundo lugar, es muy importante que con esta oración Jesús ya está enseñando todo el Evangelio está ahí. Porque llamar a Dios Padre nos muestra que nuestra oración viene de su oración. Es su relación con el Padre, su primer motivo, su primer propósito en la vida, dar gloria a su Padre, que su papá sea conocido, que sea reconocido, que todos le den gloria conociendo y alabando su nombre y su obra y su trabajo, y que lo vean en sus obras. Eso es lo que Jesús todo el tiempo inculcó. Hasta su primer mandamiento, Él fue el primero en cumplirlo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y así amar al prójimo como uno debe amarse a sí mismo. Es decir, de esa fuente que es el amor, que es Dios. Por eso nuestra oración surge de Él. Dentro de un rato muy breve vamos a rezar juntos este Padre Nuestro. Y eso es lo que nos permite a nosotros insertarnos en la oración de Jesús. Porque si lo miramos, todo aquello que reza la Iglesia, que es la esposa de Cristo, con el cual es una sola carne y nadie puede separarle de Él, es la oración de Jesús. Por Él, con Él y en Él, al Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Y quiero llamar la atención hoy brevemente a las palabras con que la Iglesia nos invita, por medio del ministro, a juntar nuestras voces y nuestra mente. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La de hoy. Cuando oren, digan, Padre Nuestro. Nos atrevemos a decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es atreverse? Una palabra tan fuerte, como si uno estuviera pisando un terreno peligroso, como si uno estuviera haciendo algo que no le compete. Y sin embargo, siempre y en todas las lenguas se dice así. Nos atrevemos, tenemos la audacia, tenemos la valentía y a veces hasta la inconsciencia, la locura de decir a Dios Padre. Y así es. Desde el bautismo nosotros sabemos que Dios tiene un solo Hijo, lo vamos a profesar. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es engendrado y no creado,
como todos nosotros que somos criaturas. Y es consustancial con el Padre. El unigénito quiere decir el primero, y en el caso de Jesús, el único Hijo que es Dios como Dios Padre. Y entonces nosotros nos atrevemos porque Jesús nos revela que Él nos toma como hijos, que nos adopta. Tanto es así la conciencia del cristiano que desde muy pequeño aprendemos eso, que cuando un adulto que no conoció la fe de pequeño, cuando un hombre o una mujer ya después de los 18 años se acerca, atraído tal vez como este discípulo, porque ve rezar a un cristiano, porque ve a una abuelita rezar el rosario, porque ve un grupo de hombres de rodilla en una plaza pública orando el Santo Rosario y le atrae y le llama y quiere conocer más, en el rito de iniciación cristiana de adultos, a ese hombre, esa mujer, la comunidad le acompaña, le recibe y paso a paso, progresivamente le acerca a Jesús, a su palabra y enseñanza. Pero saben que un catecúmeno, como se llama cuando él decide o ella seguir ese camino, no reza el Padre Nuestro, sino hasta la noche de su bautismo, porque todavía no se le ha entregado. Ese es el rito, uno de los ritos muy fuertes y significativos de su camino catecumenal. La entrega primero del credo y luego del Padre Nuestro. No sé, tal vez en la misma parroquia de San José con catedral haya habido en la última vigilia de Pascua, el Sábado Santo, hombres y mujeres, no lo sé porque ustedes sabrán cuántos adultos se bautizaron este año, pero todos los años en la iglesia hay nuevos hijos e hijas, hombres y mujeres que se hacen niños por el reino de Dios con la fe y por primera vez rezan el Padre Nuestro en esa noche en la que recibieron el bautismo, que se penetró en ellos el Espíritu con una nueva vida y los hizo morir con Cristo y resucitar, la Pascua, la confirmación que les ungió y los hizo verdaderos testigos, y la Eucaristía que los hace uno y amigos del Señor y rezan Padre Nuestro. Por eso en este día valoremos nuestro bautismo, valoremos el misterio de la adopción como hijos, porque a un hijo que se adopta, qué papá y qué mamá que no han tenido esa experiencia de tener sus propios hijos y con generosidad acoger a otros como suyos, les dan en la adopción todos los derechos, todas aquellas características idénticas a la de un hijo en la carne natural. Eso es el amor. Y si hombres y mujeres, como dice Jesús, que somos malos, podemos hacer cosas tan buenas, ¿cuánto más Dios? Jesús insiste hoy en que debemos confiar y debemos insistir y rezar, porque la gran tentación es dejar de hacerlo. También nos enseña, muy rico y muchísimo, el mismo Padre Nuestro. Tómense un tiempito, miren las 7 peticiones que trae San Mateo, no San Lucas, que es una forma breve, pero es el mismo, es la misma oración en espíritu. Y fíjense cómo todo lo que se pide tiene su lugar, y su porqué y su orden. Y así aprendemos a orar, cada vez más crecemos, casi como debe ser uno discípulo. El discípulo no es uno que llega a una graduación y dice, bueno, listo, ya está, ¿verdad? Como en la universidad, o el que decide terminar un estudio terciario y dice, ahora a trabajar. No, no, no. El cristiano siempre está. La graduación será morir con el Señor para luego resucitar y así en la vida eterna, en la presencia del Padre, alabarlo por siempre. Que la Virgen Santísima nos conceda a todos la humildad, la sencillez de siempre aprender y de siempre confiar más y más, porque cuando nosotros queremos lo que Dios quiere, es porque estamos rezando como corresponde y aceptar su voluntad, incluso cuando orando como Jesús, parezca que Dios Padre no nos escucha o nos abandona. Por algo Él rezó en el jardín también 3 veces, con gran agonía, con gran lucha interior, pero que se haga su voluntad, la del papá, y no la suya. Que la Virgen a todos nos conceda
un entrañable amor y devoción a la oración de Cristo, el Padre nuestro, y un espíritu siempre renovado de querer aprender a orar. Así sea. Ahora juntos pongámonos de pie para profesar con una sola voz y una solamente nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidan y se les dará, nos asegura Jesús en el Evangelio de hoy, y por eso, como hijas e hijos de Dios, llevamos nuestras necesidades ante nuestro Padre en el cielo. Por la Iglesia, para que imitemos la generosidad de Dios y atendamos a todos los que tienen necesidades materiales y espirituales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los líderes de esta nación, para que se empeñen en lograr el día en que nadie carezca de su pan de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los millones de personas malnutridas alrededor del mundo, para que llegue pronto la alborada de un nuevo día en que tengan suficiente para comer y se vean libres de la ansiedad que engendra el no poder proveer alimentos para ellos y sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los abuelos, las abuelas y las personas de edad avanzada, para que sean amados y cuidadas, y para que la riqueza de su conocimiento y experiencia sea valorada por las generaciones más jóvenes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las intenciones que han quedado en el silencio de nuestro corazón y que ahora elevamos en oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno reposo del alma de María Salinas Carmona, oremos al Señor. Y por el eterno descanso de María Esperanza Lora, por quien ofrecemos esta Santa Misa, oremos al Señor. Dios misericordioso, cuando te pedimos ayuda sabemos que nos responderás. Escucha hoy que clamamos por tu ayuda y atiéndenos conforme a tu divina voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, daos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Por favor, tomen asiento para escuchar los anuncios. El sábado 6 de agosto, la Concatedral de St. Joseph patrocinará una fiesta en la calle Pacific Street. Comenzará a la 1 p.m. hasta las 8 de la noche. Todos están invitados a venir y a divertirse. No sé si voy a poder yo, pero parece interesante. Además, el fin de semana del 6 y 7 de agosto recibiremos a un sacerdote misionero de la Orden de Marignol. Él vendrá a hablarnos sobre el gran trabajo que los hermanos y hermanas del Padre Marignol realizan en todo el mundo. Le agradecemos de antemano su generosidad en la segunda colecta de ese fin de semana, 6 y 7 de agosto. Los bancos de botellas de plástico vencen el domingo 14 de agosto. Puede dejar sus bancos de botellas de plástico en la canasta marcada como bancos de botellas de plástico dentro de la iglesia en St. Joseph o Santa Teresa. Debido a su tremenda generosidad, todavía están llegando artículos de campañas anteriores. Por esto, gracias. Desafortunadamente, debido al espacio de almacenamiento limitado, les pedimos que conserven sus contribuciones hasta una fecha futura.
El sábado 3 de septiembre de 2022, el Comité Carismático tendrá un retiro de todo el día. Para más información, por favor vea el boletín o hable con Emiliano Saput o Mauro Saput. Y ahora anunciamos a la familia de Valentín Pérez que se lleva a su casa a la Virgen y los invitamos a que se acerquen para recibir la bendición. ¿Y la Virgencita dónde está? ¿Hay que darles una Virgen? ¿Hay que darles una Virgen? ¿Dónde está? ¿Decimos a la familia o al hermano? Hoy es un día muy hermoso. Hemos recordado a quienes nos enseñaron a rezar de muy pequeños. Estoy seguro que muchos y muchas de aquí presentes, abuelos y abuelas, se deben sentir ellos reconocidos porque han pasado la fe a sus hijos y a sus nietos. Valoramos mucho a los abuelos y hoy celebramos su día, por lo que me acabo de enterar. Mire usted, los abuelos de Jesús, santos Joaquín y Ana, son nuestros abuelos también, ¿ya? Porque el Señor es nuestro hermano y nosotros hijos de un mismo Padre, y reconocemos a José, vayan a José, como dice bien la Sagrada Escritura, y esta Santa Familia. Vamos a pedir a los abuelos presentes que se pongan de pie allí en sus lugares donde se encuentran. Abuelas, abuelos, miren qué tropa, siempre la primera línea en el culto cristiano. Y vamos a hacer una hermosa bendición de su santidad Benedicto XVI, que está dedicada a ustedes. El Señor esté con vosotros. Quédense sentaditos nomás, ya va a venir para todos ustedes. Los que no son abuelos, viene después. Salvo que haya un bisabuelo acá. Bisabuelo incluye abuelo, así que tenemos bisabuelos por acá. ¿Tatarabuelos? No todavía. Ah, bueno, allá. Bisabuelos y abuelos, doblemente bendecidos. Señor Jesús, tú naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo, protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos, que cuando envejezcan sigan creciendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodio de los nobles ideales hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias, a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les concedas. María, Madre de todos los vivientes, cuida constantemente a los abuelos, acompáñalos durante su peregrinación terrena y con tus oraciones haz que todas las familias se reúnan un día en nuestra patria celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén. Y ahora sí, pongámonos de pie para recibir la bendición de la asamblea. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Para orar con fe e insistencia pueden ir en paz. Demos gracias a Dios y que tengan muy feliz domingo.